función de algo que ya esté escrito, que ya esté legalizado, porque estamos fuera de la ley, pues simplemente ese vuelo no debería haberse realizado bajo ninguna circunstancia. Entonces, dentro de esto existe un marco legal en nuestro país, dictado obviamente por la Carta Magna, y obviamente en este caso la Presidencia de la República designa la SCT como el organismo encargado, la secretaría encargada de dirigir todas las circunstancias operativas de mantenimiento, el despacho de vuelos, rendimientos, planeación del mismo vuelo, etcétera. Y para eso nos hace ver en su portal de la FAC, en este caso todas las leyes, las normativas requeridas. Entonces, esto con él propone brindar un servicio seguro y eficiente que satisfaga en este caso, nuestra reglamentación y obviamente las expectativas de los clientes, que como saben ustedes, hoy en día pues, la aviación está dando otro giro, ¿no? Yo le iba a decir que en materia ahora pues de higiene y sanidad, pues, obviamente ya no estamos bien involucrados en otros menesteres que tal vez no se habían tenido en cuenta o desarrollar algún protocolo para evitar alguna situación de esta en los vuelos de Aeroméxico. No todos los vuelos, en las mismas nuestras oficinas, por ejemplo, de despacho, en los centros de capacitación con nosotros, por ejemplo. Entonces, todo esto va a dar un vuelco pues bastante importante, ¿no? Se van a desarrollar nuevas directivas, nuevos protocolos, con la finalidad de evitar obviamente algunas situaciones de higiene y sanidad en nuestros centros de trabajo. Entonces, bueno, hablando de autoridades aeronáuticas, ustedes conocen que obviamente a través de ellas nos sujetamos a las leyes, a los reglamentos y a las normativas que han de cumplirse de forma escrita e invariablemente en todas las operaciones aéreas. Estos reglamentos son emitidos por distintas autoridades aeronáuticas, tanto a nivel nacional como internacional. Y recuerden que como parte del SMS en el manual de tanto de Aeroméxico como de Conect, pues está la directiva, ¿no? Firmada por el director general, el doctor Conesa, en la que obviamente describe y hace notar que todo el personal que estamos involucrados y participamos en las operaciones aéreas de Aeroméxico, pues tenemos la plena conciencia de que conocemos esta reglamentación, tanto normativas nacionales e internacionales. Entonces, en función a ello, él hace una declaratoria, en este caso, donde todos debemos de conocer, saber interpretar y obviamente seguir todas esas normativas con la finalidad de que nuestros vuelos sean lo más seguros posibles. En este caso, pues ahí ustedes ven en la imagen obviamente algunos de nuestros organismos internacionales y obviamente el nacional, que en este caso sería la FAC, que ya cambió en este caso el nombre a partir de octubre del año pasado, 2019, pues se emitió un decreto, ¿no? El presidente en turno ya decretó que esta deja de ser una dirección, ahora se convirtió en una agencia federal, la cual se supone que como parte de los requisitos internacionales debe de manejarse de manera autónoma. Esperemos que así veamos, ¿no? Cuestión de la autoridad aquí en nuestro país, que pues mucho necesita estar alejada de las políticas o de los políticos con la finalidad de desarrollarse de manera pues integral y de veras autónoma, ¿no? Como lo describen los protocolos, en este caso de la OAS. Ahí ustedes se pueden dar cuenta de lo que estamos platicando. Obviamente la FAC, en este caso la Agencia Federal de Aviación, está obviamente supeditada a lo que diga en este caso o estipule la SCT. En función de eso también tenemos por otro lado tenemos a la OASI. La OASI obviamente vemos que obviamente en México está dirigida por la SCT y de ahí obviamente a la FAC. En Estados Unidos tenemos por otra parte el DOT, que es en este caso el Departamento de Transporte,
Y en Europa tenemos a la EASA. Obviamente es un conjunto, ¿verdad?, de autoridades que logran que su zona en toda esa región del mundo sea la más adecuada posible. Entonces, bueno, ahí tenemos en conjunto a las autoridades tanto nacionales como internacionales que realmente nos han regido las actividades del Grupo Aeroméxico. Si ustedes también pueden ver esa información que estamos, de la cual estamos hablando, en este caso por parte de la OASI. La OASI obviamente ofrece en este caso mecanismos, como ustedes saben, en este caso los apps, en los cuales solamente los países pueden, algunas veces pueden implementar esos mecanismos, esos protocolos. En las ocasiones deberán de hacerlo, es decir, la diferencia entre obviamente lo que conocemos como norma, ¿no? Obviamente es algo que se debe de implementar y seguir. Como ya he dicho, la FAC nació en este caso en el año 2019, en octubre de 2019, y obviamente tenemos por otra parte al DOT, a la FAA, que obviamente es la Agencia Federal de Aviación, la cual es el organismo, ese sí es independiente, aunque obviamente ha dejado de hacer algunas cosas. Esto podemos ver, ¿no?, con la certificación del MAX desde el año 2017, que obviamente en la cual se certifica ese avión, se echa a volar, pero obviamente no se contaron con algunas circunstancias y pues obviamente todo ese avión del MAX realmente no ha volado desde el año pasado, ¿no? Pero ya cumplimos ya un poquito más del año con 2 meses de que, por ejemplo, aquí en Grupo México dejó de operar, derivado obviamente los éxitos de la aerolínea realmente no son los más óptimos. En este caso también tenemos, se cuenta con la agencia, en este caso la Junta, de Aviación, de Autoridades de Aviación Europeas, en este caso también de, como habíamos dicho, la EASA, y por otro lado tenemos obviamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual obviamente debe de hacer caso de todo lo que dicte o determine la OASI, para que obviamente todos los protocolos sean homologados con respecto al resto del mundo. En este caso tenemos, como ustedes saben, la OASI obviamente se crea recién terminada la Segunda Guerra Mundial, ya que pues, obviamente habían quedado aviones los cuales se tuvieron que reutilizar ahora para obviamente llevar carga, llevar pasajeros, etcétera, o cumplir algunas otras misiones, con la finalidad obviamente de reactivar la economía a nivel mundial. Entonces, se dan cuenta, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la aviación en realidad ha sido en la punta de lanza para en este caso la creación de la economía en los distintos países. Esperemos que también por el virus realmente también salgamos avantes de todo este tránsito que ha sido pues bastante difícil para muchas aerolíneas. Esperemos que realmente el Grupo México logre tener tanto los mecanismos realmente económicos, financieros, que nos permitan realmente seguir volando. Entonces, bueno, en este caso, como sabemos, se creó el convenio de la aviación civil, el cual consta de 96 artículos, en donde solamente se describen métodos y normas recomendados, como habíamos comentado, así como derechos y obligaciones de los países contratantes. En este caso, obviamente, se pueden ver ahí también, o se denotar pues, varias información que es de suma importancia para todas las aerolíneas y todos los países, todos los estados. Entonces, pues de ahí nacen, por ejemplo, convenios, uniones entre mismas aerolíneas con la finalidad de extender sus servicios hacia otras partes del mundo y así dar una mejor calidad y obviamente un mejor servicio a los usuarios del transporte aéreo. Bien.
Pasando los anexos, no vamos a dar una leve recuerda de lo que cada anexo compete. En este caso sabemos que hasta el momento tenemos 19 anexos. Tengo entendido que la OASI está trabajando obviamente en conjunto con todas las redes del mundo para crear pues ya sea un nuevo anexo o bien alguna información que dentro de la sanitización de aviones, obviamente para crear un ambiente pues limpio dentro de una aeronave o fuera de ella se puedan desarrollar en alguno de los anexos. Entonces tengo entendido que están trabajando en ese sentido para hacernos ver esa información. Según esto, antes de que finalice este año, esperemos que ya en noviembre, diciembre tengamos alguna normativa acerca de este aspecto. Entonces, como ustedes saben, el anexo 1 solamente se refiere a licencias del personal, en el cual obviamente el personal es el técnico aeronáutico. En este caso sabemos que parte de ellos son obviamente ustedes, como despachadores, en este caso tienen la licencia de despachador de aeronaves. Hay otro tipo de licencia, en este caso se le brindan al personal de mantenimiento, clase 1, clase 2, obviamente diferentes, para diferentes orientaciones, ya sea al lado de la aeronave en sí, la ministería, bueno, los compuestos, motor, planeador, etcétera, etcétera, y por otro lado, pues la parte electrónica. También tenemos licencias al personal de vuelo, en este caso para los pilotos, sobrecargos también asimismo, y también para personal, por ejemplo, del ATC, también nuevamente ellos quieren una licencia como controladores de vuelos, y también para el personal que se dedica a brindarnos la información meteorológica, por ejemplo. Entonces, básicamente creo que son todos las licencias, o perdón, el personal al cual se le da una licencia después obviamente de haber cubierto los requisitos que ustedes obviamente ya cubrieron en alguna parte de su vida. En el anexo 2 obviamente es el reglamento del aire. El reglamento del aire obviamente ahí especifican las 5 libertades del aire, por ejemplo, nos especifica también las señales aeronáuticas, entre otras cosas. Obviamente es un anexo bastante también no menos importante que todos los demás, pero sí es necesario que recordemos que en base a eso es que se rigen las operaciones aéreas en sí. El anexo 3 nos habla de los sistemas meteorológicos para la navegación, es decir, este anexo se denota toda la información tanto en el sitio como en ruta, o sea, pronósticos, hablando obviamente de vientos, temperaturas, formaciones de hielo, etcétera, obviamente todos los servicios que dentro y fuera del país se pueden utilizar para realizar obviamente una mejor planeación del vuelo y se tengan denotados o tomados en cuenta todos aquellos aspectos meteorológicos que pudieran afectar un vuelo en algún momento dado. Anexo 4 nos habla obviamente de la cartografía. Como saben ustedes, solamente este tema se desarrolló desde hace muchos años, ya tiene más de 100 años este tema de cartografía, la cual obviamente es bien útil hoy en día para que obviamente ustedes hagan, por ejemplo, el ploteo, ¿no? Ustedes hacen un ploteo en las cartas aeronáuticas con la cual obviamente denotan tanto la ruta como el tema de lo que se le llamaba antes sobre esa misma EDTO. Entonces es necesario utilizar algunas cartas. Ustedes saben que tienen en diferentes escalas. Obviamente hay que saber qué escala, qué carta voy a utilizar, obviamente que sea la más reciente en la ruta adecuada para poder realizar el ploteo o bien en este caso el trazado de la ruta en ello. En el anexo 5 nos habla de unidades de medida. Como ustedes saben, se ha adoptado internacionalmente el sistema SIGREINDA, que es el Internacional de Unidades, en la cual realmente se toman como base el metro, el kilo y el segundo. En este caso, obviamente, es lo que se toma para poder denotar todas las unidades de velocidad, de pesos,
otras medidas que obviamente en la aviación se deben de tener en cuenta. El anexo 6 nos habla de la operación de aeronaves. En este caso es bastante, pues también bastante completo y bastante importante este anexo 6, donde obviamente se denotan todos aquellos aspectos operacionales, tanto en rampa como en vuelo, se tienen que llevar a cabo. Anexo 7 nos habla de las marcas de honorabilidad y las matrículas, es decir, nos va a describir aquí qué marcas debe de ostentar una aeronave, si es obviamente mexicana, o si es de un dueño o extranjero, pero ostenta con matrícula mexicana, etcétera, etcétera. Anexo 8 nos habla de el mantenimiento. El mantenimiento en sí, la aeronavegabilidad. Van a checar anterior, poderse verificar los requerimientos que se necesitan en base, obviamente, al certificado tipo del avión. En este caso, un 787 tiene certificado tipo, un 737, todas las aeronaves, como ustedes saben, tienen certificado tipo, es decir, es como si fuera su acta de nacimiento, en el cual obviamente se van a denotar todos aquellos sistemas básicos que debe tener ese avión y con el cual obviamente fue certificado en su momento. Asimismo también esa parte nos habla también de la lista MEL, que como saben ustedes es una lista que es bastante primordial en el sistema de trabajo de cualquier aerolínea para verificar si algún sistema está fuera de servicio, checar si se puede hacer el vuelo en primer lugar o qué diferencias va a haber en él, es decir, si puede haber algún, no sé, aumento de combustible, disminución de pesos de despegue, etc. El número 9, anexo 9, facilitación, es decir, nos habla de todos los aeropuertos, todas las facilidades que debe haber en un aeropuerto o un aeródromo, y también notan esos dos aspectos, en los cuales obviamente qué facilidades va a tener tanto el usuario del mismo aeropuerto como la aerolínea. El anexo 10 nos habla de telecomunicaciones, como saben ustedes, tiene en este caso cuatro tópicos, es bastante extenso. Ahí nos habla en términos generales, de cómo se van a llevar las comunicaciones aire-tierra con la aeronave. Así también se van a denotar, no sé, el alfabeto fonético, por ejemplo, también, que como sabemos, hoy en día ya todos estamos ya pues, homologados, ¿no?, con el alfabeto fonético que se debe haber implementado en México desde la primera vez, y como ustedes saben, hace años solamente decíamos otras unas palabras por otras, donde obviamente había algunas confusiones. Entonces hoy en día ya está todo homologado en ese aspecto. El anexo 11 nos habla del CTA, es decir, de todos los servicios del transporte y obviamente cuáles son los que se van a encargar de ciertas áreas, por ejemplo, del control del avión, en el cual se van a denotar las particularidades del vuelo. Para eso obviamente también se denotan nuevamente sistemas de navegación de los aviones, para ver qué datos me puede aportar, es decir, al controlador. La velocidad es importante, llevar obviamente un control, la altitud, como ustedes saben, el nivel de vuelo, y obviamente la matrícula y obviamente el operador aéreo, en este caso pues Aeroméxico. Por otro lado tenemos búsqueda de salvamento. Este tema es bastante primordial, ya que queramos o no, pues debe de haber una base en la cual nos ayude a complementar los protocolos de seguridad que se tienen las aerolíneas, y se complementa nuevamente a nivel internacional estos protocolos, ya que no podemos eliminar, se puede decir, a los operadores, o bien a las compañías, o bien a las autoridades, en las cuales realmente tal vez hubo un incidente en el extranjero, pero hay que checar si la matrícula es extranjera, pues obviamente tiene que participar el operador y tal vez la autoridad del operador, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bastante primordial también ese anexo 11. El 12, el anexo 13.0 nos habla de investigación de accidentes de aviación, es decir, cómo se van a alinear las cosas para buscar, en este caso,
información adecuada para checar qué es lo que pasó antes, durante y obviamente después de un accidente, ¿no? Por lo finalmente de verificar que todos hayan de acuerdo pues, a los protocolos que de la compañía, nuevamente relatados en su MGO, y obviamente en este caso la autoridad aeronáutica correspondiente deberá de verificar que todo el personal también esté adecuadamente instruido, capacitado. Eso va a ser también parte importante de esta investigación de accidentes de aviación. En el anexo 14 nos habla de aeródromos, como ustedes saben, hay dos tomos también. El tomo 1 nos habla de los aeropuertos en sí, o los aeródromos, y el tomo 2 nos habla de los helipuertos. En este caso, en el anexo 14 es donde se habla de que se debe contar con un sistema de gestión de seguridad. Es algo curioso, ¿no? Que ninguno de los otros anexos sale del tema de seguridad, más que en el anexo 14. Y ya obviamente a partir de eso, a raíz de eso, surgió el anexo número 17, ¿no? Que como ustedes saben es el tema de APSEC. En este caso, el anexo 14 nos habla de cómo están conformado un aeropuerto, qué dimensiones debe tener en cuanto a instalaciones, en cuanto a pistas, calles de rodaje, el desplazamiento de la pista, obviamente un estudio de vientos, como ustedes saben, y obviamente sus usos básicos, ¿no? En este caso la temperatura, presión, altitud de presión, humedad tal vez. Entonces, derivado de estos datos es que se van a poder conocer los rendimientos de las aeronaves en funcionamiento de la infraestructura que tienen los aeródromos. En el anexo nos habla de servicios de información aeronáutica, en este caso nos habla de aquellas facilidades que se van a tener para poder complementar la información o los protocolos durante los vuelos. El anexo 16 nos habla de la protección del medio ambiente, es decir, aquí nos habla de dos aspectos básicos. ¿Cómo se van a proteger el medio ambiente? Obviamente utilizando combustibles, en este caso pues adecuados para no generar contaminantes al medio ambiente que generen obviamente una polución bastante fuera de límites. Por otro lado, también se tiene en cuenta el aspecto acústico. En este caso también los niveles de ruido se deben de verificar que se cumplan durante la evaluación del avión, en este caso sus motores, qué niveles de ruido tienen para ver si pueden volar dentro de ciertas zonas o ciertos horarios. En este caso, como ustedes saben, los aviones de Aeroméxico, obviamente de última generación, tienen aditamentos, en este caso, que ayudan en ese sentido, es decir, están alineados con respecto al anexo 16, que es la protección del medio ambiente. Anexo 17, seguridad, es decir, aquí nos van a dar todos los protocolos a seguir por parte del operador aéreo, que deben estar enganchados con los protocolos del Estado, en este caso de la misma autoridad aeronáutica, que la misma autoridad aeronáutica exige, para proveer, en este caso, un cordón en el cual toda esa área en la cual estamos nosotros elaborando sea la más óptima, hablando obviamente de intervención de algunas personas por querer realizar algún acto de interferencia ilícita. Entonces, acuérdense que actos de interferencia ilícita vuelta ya hay, pues obviamente ya hay denotados algunos otros. El año pasado, no sé si se acuerden, que el gobierno de Estados Unidos quería que dentro de los, en este caso dentro de los delitos denotados como de interferencia ilícita, se había denotado el narcotráfico. México luchó con pies y uñas para que obviamente no se llegara a esos términos, ¿no? Porque si no, imagínense, aquí en México, pues teniendo tantas organizaciones de ese tipo, pues obviamente nos iban a venir a investigar y las cosas iban a ser un poquito distintas a como lo estamos viendo hoy en día. La parte 18, el anexo 18, nos habla del transporte de mercancías peligrosas. Como ustedes saben, el año pasado, de parte de enero,
una especie de veda de transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, ya que la dirección, en este caso de operaciones de mantenimiento, observó que obviamente estábamos trabajando de manera errónea, no siguiendo protocolos que estaban ya establecidos en los manuales de la misma empresa, y con lo cual obviamente se decidió no suspender temporalmente el transporte de mercancías peligrosas, hacer en este caso una especie de pues juntas, ¿no? Juntas o seminarios, vamos a decir ahí. No sé, ustedes creo que asistieron, algunos de ustedes, ahí al centro de capacitación, donde estuvo unas personas, en este caso de Aeroméxico cargo, en este caso la gerente, si no mal recuerdo, y por el lado también de Aeroméxico estuvo el ingeniero Luis Carrera, obviamente en la parte de calidad. Y obviamente la participación y el aporte de todas las áreas operativas fue bastante importante, ¿no? Hoy en día sabemos que tenemos que, ustedes por ejemplo en la parte de despacho, tienen que verificar la información que les da Aeroméxico cargo y checar si la estación de destino está aprobada o no para el transporte de mercancías peligrosas, ¿no? Realmente, ¿en qué tiempo deben ustedes recibir esta información, muchachos? ¿Seguro? Bueno, 3 horas antes. Exactamente, ¿no? Son 3 horas antes para vuelos nacionales e internacionales. Internacional, es decir, tenemos que tener esa información para ustedes cuando ustedes solamente elaboren su plan de vuelo, de notarlo, y tanto en la parte de remarks, que ustedes solamente lo hacen para cuando se edita el plan de vuelo y el oficial de operaciones que va a despachar el vuelo verifica obviamente esa información en la parte de remarks, y también en la casilla 18. Entonces, se recuerden que obviamente de acuerdo al documento 4444 emitido el 12 de octubre del 2012, los planes de clasificación, la OASI requiere que en el anexo, perdón, en la casilla 18 se denote poniendo en este caso el código de entrada, ¿no? Sierra, tango, sierra, diagonal o slash, HASMA, para que obviamente los servicios de la TC estén enterados de que esa aeronave perdón, pues lleva obviamente mercancías peligrosas y le tengan una especial atención, ¿no? Una especial atención en el seguimiento de vuelo en los radares. Ok, y por último, el anexo 19, que es de SMS. El anexo es bastante importante, es decir, como que envuelve toda la información de los 18 anteriores, o la reúne con la finalidad de que todas nuestras operaciones se deben llevar a cabo dentro de los estándares operativos y de la manera más segura posible, y así pues contribuir en este caso a que la empresa sea, además de segura, probablemente rentable, ¿no? Sabemos que entre menos golpes, realmente la rentabilidad de la empresa, los daños a los aviones, las demoras, las cancelaciones, pues se van a minimizar. Desgraciadamente ahorita con todo este tema de que tantos aviones se han quedado en tierra, pues solamente ahí en los hangares, ¿no? Los hangares Oriente, en el hangar de Alfa de NEC y obviamente donde está Aviaxa, han tenido algunos incidentes ahí obviamente con golpes a las aeronaves. Es decir, este sistema pues debe de ayudarnos solamente a prevenir todas esas circunstancias, ¿no? Que obviamente en opciones normales o anormales, vamos a decir, como en el caso ahorita, por el tema del COVID, realmente está haciendo que muchos aviones se queden en tierra, entonces hay que acomodarlos de alguna forma.
Entonces esto conlleva que nosotros debemos de tener la mayor precaución en cuanto a nuestras responsabilidades, ¿no? En este caso hablo de personal de tierra, en este caso, no sé, los aleros, el operador de equipo especializado, el mismo frenero, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo debemos estar enganchado. Entonces, bueno, esos son los anexos, 19 anexos. ¿Alguna pregunta que tengan respecto de la información que acabamos de ver, Jesús? No, todo. ¿Todo bien? No, todo bien, todo bien. No, gracias. Ninguna. Ok, muchachos, gracias. Entonces continuamos. Bueno, ya vimos realmente los aspectos relevantes hace un momento, no vamos a repasar esto. Anexo 1 dijimos que la licencia es el personal. En este caso, los requisitos para obtener esa licencia, la edad. Dice el aplicante no deberá de ser menor de 21 años. En este caso, como sabemos, en México, la mayor edad a los 18 años. Entonces, en este caso, somos como una excepción. Recurrentemente son protocolos recomendados, pero México dice yo desde los 18 años ya puede otorgar una licencia al personal que obviamente haya aprobado los cursos necesarios solamente para obtención de licencia, así como sus exámenes, ¿no? El psicofísico. En este caso, como ustedes sabemos, México es parte de en este caso de IATA, entonces requisito de IATA en sí, el personal que esté contratado para la oficina de despacho, en este caso con ustedes, debe de tener al menos 21 años. 21 años solamente de edad. Entonces, el conocimiento del aplicante debe demostrar el nivel de conocimientos apropiado para el privilegio y conservar la licencia de oficial de operaciones de vuelo en al menos los siguientes temas, es decir, conocer la reglamentación aérea, tanto como ya habíamos dicho, ¿no? La reglamentación aérea nacional como internacional, y los conocimientos generales del avión, en este caso, principios de los operacionales de los motores, en este caso, los sistemas que tienen los aviones, los motores, la instrumentación del avión también, es importante que la que la conozcan, así también las limitaciones de operación de aviones y de sus motores, es decir, los rendimientos, ¿no? En este caso, ustedes también tienen de manera recurrente, obviamente, un curso de rendimientos, en lo cual solamente tienen que verificar que de acuerdo obviamente al tipo de avión, al tipo de operación, el tipo de ruta, etcétera, etcétera, solamente se cumplan los rendimientos para que la pista que tenemos disponible sea la adecuada y el avión pueda realizar la carrera de despegue y asimismo también la ida al aire para poderlo hacer de manera segura. Como sabemos, solamente hay 4 segmentos en esa sección, en los cuales realmente se dan diferentes velocidades, ¿no? Diferentes velocidades, y obviamente esas velocidades se van a dar en función de lo que el avión puede hacer en realidad, ¿no? Realmente la potencia, el empuje de los motores, así que obviamente la configuración también que haya tenido el despachador previamente y el piloto de haberle proporcionado el avión. No sé, hablando obviamente de flaps, de slats, todas esas circunstancias. Realmente también una parte importante, conocer obviamente su lista de equipo mínimo. Como ustedes saben, obviamente en la entrada está denotada esta lista. Así también hay otra lista que es la CDL. La CDL también es una lista bastante importante, que son de partes faltantes del avión, en las cuales puede, en la mayoría de los casos, pues obviamente tener algún detalle, ¿no? Tal vez incrementar combustible o tal vez decrementar peso en algunos otros aspectos. Entonces también esas dos listas obviamente complementarias se tienen que verificar para poder realizar los respectivos de rendimientos y hacer que el avión despegue de la manera más segura posible. También los efectos de la distribución del peso de rendimientos y características del vuelo, es decir, hablando del cálculo de precio y balance. Como sabemos, obviamente todo esto es una balanza. En este caso se debe de calcular el
en este caso, durante el despacho se debe calcular el peso, verificar en dónde está ubicado. En este caso, como ustedes saben, se denota con respecto a la CAM, en este caso. Entonces, en eso hay un porcentaje en el cual normalmente está un envolvente de vuelo y podemos solamente verificar que ese avión está pues bien distribuido, ¿no? Puede estar en algunos casos como hacia adelante, es decir, un poquito pesado de nariz, otras veces pesado de cola, pero aquí el éxito necesario va a ser que ese centro de gravedad se permanezca durante el despegue dentro de la gráfica correspondiente, para obviamente que la operación sea sin riesgo, bueno, más bien sin riesgo necesario. El plan de vuelo operacional, en este caso, consumo de combustibles, procedimientos para la selección de los aeropuertos alternos, obviamente es el plan de cada día de todos ustedes, en el cual obviamente también se van a denotar obviamente el control de ruta, las velocidades de crucero, obviamente las operaciones de largo alcance, aunque son pocos los vuelos, pero todos están haciendo algunos vuelos, ¿no? Ya a partir de este mes, el 1 de mayo, ya Aeroméxico reactivó algunas rutas, algunos obviamente son vuelos de largo alcance. Sabemos que también se hizo un contrato, ¿no?, con el gobierno mexicano, creo que consta de 20 vuelos ida y vuelta para traer en este caso pues temas médicos, ¿no?, hablando del tema médico, ahí hacia Shanghái, en lo cual obviamente está dando bastantes buenos resultados. La preparación y llenado de planes de servicio, en este caso, planes de vuelo, perdón, y los principios básicos de sistemas computarizados de planeación de vuelo. Como saben ustedes, obviamente llevan a cabo su planeación de vuelos con los sistemas que ustedes ya bien conocen, y obviamente llevan a cabo todas sus deberes, funcionalidades, tomando en cuenta todas las limitaciones que tenga el avión, la ruta, el horario, horarios también de alternos, las facilidades que obviamente brinda ese alterno, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen todo un cumplimiento fiel a todo lo que vemos aquí en el anexo 1, que es licencia, ¿no?, en este caso. En el anexo 6, por otra parte, tenemos ahora de operación de aeronaves. Obviamente nos habla en la parte 1 del transporte comercial aéreo, y nos hablan de observación de leyes, reglamentos y procedimientos, obligaciones del administrador de vuelo, en este caso, y una de ellas son ayudar al piloto con la preparación del vuelo y suministrar información, también la preparación del plan operacional del vuelo y firmarlo cuando realmente así se requiera o corresponda, suministrar al piloto la información necesaria para la seguridad del vuelo y aplicar los procedimientos de emergencia. Como sabemos, también esto está denotado fielmente también el numeral 3.14 de la norma oficial mexicana número 9, en la cual obviamente, como ustedes saben, se denotan los 3 tipos de oficinas de despacho. En este caso, la que ustedes, cuando ustedes trabajan, ¿cuál sería, muchachos? ¿Alguien que tenga la respuesta que le diga? ¿Cuál era la pregunta? Sí. Mi pregunta es, de acuerdo a la norma 9, donde se anotan las 3 modalidades de oficinas de despacho, ¿cuál es la que tiene Aeroméxico? ¿Qué modalidad es? O sea, ¿cómo se llama su oficina de despacho? Se llama no estamos centralizados todavía. En este caso, a ver, de nuevo, por favor. Es Centro de Control Operacional. Es oficina de despacho y Oficina de despacho, control de vuelos. Y control de vuelos, ¿no? Exactamente. Y como me comentaron también, no es
no es descentralizado. Algunas veces sí he escuchado que algunas personas se confunden pensando que Aeroméxico tiene la oficina centralizada y no se ha podido obviamente llegar a esos temas, ¿no? Que no es muy difícil obtenerla, pero obviamente ya ven a ver la autoridad aeronáutica que nos pone quitas en el camino y obviamente no se ha logrado esa certificación. Por otro lado, sería conveniente, sí, pero a veces pues no es tanto, no es tanto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una oficina de despacho de vuelos centralizada no requiere oficiales de operaciones, solamente requiere representantes de operación. Entonces, esto de alguna manera sí traería, pues, obviamente algún decremento nuevamente del salario, tal vez de algunas personas en las distintas partes de la República Mexicana, en fuera de ella, ¿no? Obviamente, porque pues obviamente al no contar ya con una licencia aeronáutica, pues obviamente la empresa va a decir, sabes que ya no te puedo pagar tanto, ¿no? Como le pagaba yo antes a las personas. Entonces, tiene sus pros y sus contras. También sería bueno obviamente tener ese tipo de oficina, ya que es un solo lugar donde se emiten todos los documentos. Obviamente se hace todo el seguimiento del vuelo en esa oficina, pero digo, obviamente sí tiene sus pros y sus contras. No sé, Aeroméxico, no sé si tendamos a esa situación ahorita con este tema del coronavirus. Les digo, va a ser el parteaguas ahorita, obviamente, para si la empresa va a querer pues, reducir obviamente costos de operación, pues por ahí sería, ¿no? En este caso esto sería pues parte importante, ¿no? Para que se generara, pues empezar a pensar de manera seria que la oficina de centralizados sería la mejor opción para Aeroméxico. Tal vez en un futuro, tal vez no muy próximo, no muy lejano, pero no muy lejano, lo vamos a poder visualizar. Bueno, en este caso, el anexo 17 nos habla obviamente del tema de security. Como saben ustedes, el anexo 19 nos habla de SMS, y la única diferencia entre obviamente security y safety sería obviamente que está en función de la actitud, en este caso la persona, para realizar alguna situación. En este caso, si es de manera voluntaria, solamente esté dentro en la parte de security. Si es involuntaria, si es por alguna situación ajena, pues solamente esa se denota como parte de, en este caso, safety. Obviamente Aeroméxico ha sido también el objetivo en algunas ocasiones, obviamente de algunos casos de interferencia ilícita. Afortunadamente no se han tenido consecuencias lamentables en este sentido, ¿no? Como sabemos, el anexo 18 en el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas. Y aquí nada más sería necesario, contando, obviamente ustedes ya tuvieron lo que su curso, en este caso recurrente, nada más recuerden. Ahora, las etiquetas, nada más díganme una cosa, las etiquetas se dividen en dos tipos, las etiquetas de mercancías peligrosas se dividen en dos tipos. ¿Cuáles son? De riesgo y de manipulación. Manipulación y riesgo. Ok, en esta edición en este caso del manual de IATA, la DGR, ya eliminaron la palabra riesgo. Ahora ya no es riesgo, ahora es peligro. ¿Sí? Ahora entonces serían etiquetas de peligro y de manipulación. Esto obviamente para homologar nuevamente los criterios con respecto al SMS también. Según que en el SMS nos define lo que es un peligro, lo que es la consecuencia y lo que es el riesgo. En este caso, pues ya se dieron cuenta que obviamente de notarla como riesgo, ya riesgo es que ya sabes lo que va a pasar, si están de acuerdo. Es decir, esto me va a pasar. Yo voy, no sé, entro al baño y está mojado. Ya sé que me voy a resbalar. Ese sería el riesgo, ¿están de acuerdo?
Ok. pero el agua más bien me representa un peligro. Sí, me voy a resbalar, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? Me voy a romper tal vez un hueso, tal vez me voy a pegar en la cabeza, tal vez, no sé, las consecuencias van a ser varias, tal vez, o tal vez nada más te resbalas y punto, no pasa de ahí, no pierdes el equilibrio y mantienes en la vertical. Entonces, por eso, obviamente, en este caso, la llanta, en este caso los DGRs, ya denota como que parece peligro y de riesgo, en este caso, para que realmente damos esa información hoy en día. Es uno de los aspectos importantes. Bueno, continuando con la presentación, que las autoridades de Estados Unidos sabemos que la FAA, obviamente la Agencia Norteamericana, independiente del Departamento de Transporte, se encarga de regular y promover las actividades aeronáuticas civiles mediante el establecimiento de las regulaciones y normas mínimas de seguridad para las operaciones aeronáuticas. En este caso, de los FARs importantes, varios importantes, pero uno de los más, obviamente en el tema de rendimiento, sería el FAR 25, que como ustedes solamente recuerdan, el FAR 25 se describen todos los requisitos, operacionalmente hablando, que se deben de cumplir fundamentalmente las fases de vuelo, ¿no? Obviamente al despegue y al aterrizaje, básicamente, obviamente también en ruta. El anexo, del FAR 33 nos habla de, por ejemplo, de los motores, en este caso las plantas propulsoras, es decir, qué requisitos se necesitan para poder certificar un determinado motor para una determinada aeronave. Entonces, estos dos FARs, el 25 y el 33, son, como ustedes se podrán dar cuenta, complementarios entre sí. Entonces, es uno de los, obviamente, información que nos establece la autoridad norteamericana para poder certificar, ya sea el avión en sí o bien los motores. Entonces, ahí se denota la información que les había comentado. Entonces, son publicaciones de carácter obligatorio y son el fundamento legal de las acciones de la FAA. Autoridades europeas, en este caso, hemos comentado que tenemos la Junta Europea. Está compuesta por autoridades aeronáuticas de distintos países, los cuales han suscrito acuerdos relativos al desarrollo y aceptación de los JAC. Y en este caso, los JAC tienen un objetivo: asegurar altos niveles de seguridad entre los estados contratantes, contribuir a un ambiente de competencia honesta y equivalente mediante la aplicación de normas de seguridad, desarrollar sistemas de regulación mínima enfocados a brindar seguridad y apoyar al incremento de la competitividad internacional entre las industrias europeas. Como saben ustedes, en Europa también existen muchas líneas aéreas, nacionalmente bastante importantes, pero con este tema, por el roaming, están nuevamente algunas de ellas están quebrando. Apenas la semana pasada, que por ejemplo PLN iba a ganar de baja 12,000 empleados. En Francia también andaba por ahí también queriendo hacer lo mismo. Entonces son líneas aéreas que tienen bastante renombre, pero ese renombre no es todo, solamente es también el tanto avión al cual hay que darle mantenimiento, estén arriba volando abajo, ustedes saben que mantenimiento se les tiene que dar, y ese mantenimiento cuesta y bastante el costo del mantenimiento. ¿Vale? Tienes que estar muy bien. Al parecer se fue el sonido. ¿Se fue mi sonido o de quién estará hablando? Adelante, te escuchamos. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Un poco cortado. Ok, gracias. Por otra vez que tal vez mi teléfono ya esté ahí bajo mínimos. No sé, tengo bien la batería. Es muy completo.
Bueno, entonces hablando de la reglamentación nacional, en este caso dijimos que la S7 se encarga de... Oye, Arturo, mándese. oye, al parecer, mira, se oye como si estuvieras muy cerca del micrófono. Oh, A ver, ya me lo alejé un poco. ¿Ya se oye mejor? Sí, así es, bien. Ok, gracias. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿no? Como saben ustedes, la Reglamentación Nacional de México, realmente dijimos que la lleva a cabo la SCP y esta realmente regula los mares territoriales, las rutas de servicio postal, las corrientes flotantes y navegables, los canales navegables y no navegables, ferrocarriles nacionales, caminos y puentes, espacio aéreo nacional y las líneas conductoras eléctricas. Solamente es todo lo que la SCP pues coordina o lleva a cabo procesos, procedimientos, protocolos, leyes que hacen que todas estas vías generales de comunicación realmente sirvan para eso, no necesariamente para comunicarnos y hacerlo de manera efectiva. Hablando rápidamente de la PAC, dijimos que es un organismo público dependiente de la SCP y su gestión regula todo el territorio nacional en coordinación con otras autoridades aeronáuticas de carácter mundial. Su principal fin es asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento sostenido y sustentable, que contribuye al bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de empleos, apoyando la conformación de una sociedad mejor integrada y comunicada. Ese es el objetivo en este caso de la AFAC. Se divide en las siguientes áreas de reglamentación e inspección. Como ustedes saben, cada área tiene sus inspectores, se puede decir calificados, o debería serlo así, ¿no? Estén calificados para cada área. Es decir, por ejemplo, hay inspectores que inspeccionan todas las licencias técnico aeronáutico, algunos inspectores que se dedican, por ejemplo, a cómo están operando las aeronaves de civil, otros inspectores que se dedican realmente al tema de la búsqueda y salvamento, otros realmente inspectores que verifican todo el tema de el CTA, por ejemplo. Así, en este caso también hay inspectores que se dedican a verificar que todos los operadores, la parte operativa, tanto de operaciones como el mantenimiento, realmente llevan a cabo las funciones de manera adecuada, conforme al MGO de cada compañía. Realmente esos inspectores son los que tenemos aquí a veces en la empresa en diferentes áreas cuando vienen a hacer sus verificaciones y deberán de checar realmente, por ejemplo, en la oficina de despacho de ustedes, por ejemplo, con despacho y control de vuelos, que todo esté realmente conforme está descrito en su MGO y obviamente a la normatividad vigente, ¿no? En este caso, pues deberán de checar, por ejemplo, quién es el representante legal, quién es el jefe del turno, quién está como en la jefatura de la oficina de operaciones, el personal obviamente está contratado, si cumple obviamente los requisitos que habíamos visto anteriormente, etcétera, etcétera. Esto con la finalidad obviamente de que ellos llenan su checklist, se llevan la información y emiten nuevamente la aprobación a esa oficina de despacho en algún momento dado. También obviamente hay inspectores que se dedican obviamente a la parte de los talleres aeronáuticos. Ellos obviamente son en su mayoría, algunos de ellos son ingenieros, pero algunos otros son mecánicos, es decir, ellos conocen obviamente todo el tras bambalinas, ¿no? Cómo se desarrollan los procesos, los protocolos de mantenimiento de un determinado avión. Realmente ellos vigilan que todo esté trabajando de acuerdo a su MGM, en este caso sería su manual regional de mantenimiento o su manual de procedimiento de taller, que también se llama, en el cual realmente están todas las directivas, todos los formatos que ellos utilizan en este caso para el intercambio, el cambio de algún componente, alguna llanta, todo debe estar trabajando como un relojito suizo ahí para poder realmente darle continuidad a ese taller de mantenimiento. Pero como saben ustedes, Aeroméxico tiene su
taller de mantenimiento, y probablemente también se le da servicio a algunas aeronaves extranjeras, no solamente los de la empresa. Entonces, las fuentes de la reglamentación de manera genérica sería este caminito. La primera es la Constitución Mexicana de los la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, perdón. De ahí, obviamente, los convenios y tratados internacionales. Realmente, uno de ellos, ¿cuál sería? Realmente el convenio de la OASI, ¿no? De ahí, obviamente, ya se notan las leyes. Cada ley, como sabemos, debe tener su reglamento, y esos reglamentos deben de completarse con alguna normatividad aplicable. Obviamente también hay programas y hay circulares obligatorios. Obviamente circulares que se deben también de tener en cuenta para poder homologar nuestro operador con respecto, por ejemplo, a otro operador aéreo. Entonces esto se puede decir de la jerarquía, en este caso de la información o de nuestra, lo que marca realmente la legislación a nivel sistema, ¿no? Aquí dentro de la República Mexicana. Como sabemos, una ley es una disposición jurídica de carácter general, dictada obviamente por el legislativo, para ordenar las relaciones a los hombres dentro de un Estado. Las características de esta ley deben ser generales, abstractas, y obligatorias. En este caso, el reglamento, como dijimos, regula la aplicación Y el tratado son acuerdos que celebran entre dos o más estados y sean regidos por el derecho internacional público. Las fuentes de la reglamentación tenemos solamente la ley de aviación civil de mayo del 95, el reglamento de diciembre 7 del 88, del 98, perdón, la ley de aeropuertos en el 95, el reglamento de la ley de aeropuertos en el 2000. Entonces aquí tenemos solamente mezclar, por ejemplo, la ley de aviación civil, en la cual se denotan los diferentes capítulos. Nos habla obviamente de la autoridad aeronáutica, de las concesiones y los permisos, del servicio de transporte aéreo, de las operaciones del tránsito aéreo, pero no, pues bastante importante ser notado obviamente para nosotros. Obviamente también habla de las tareas, ¿no? En este caso, rápidamente voy a leer todos los artículos. El 38 de la Ley de Aviación Civil, el personal técnico aeronáutico está constituido por el personal de vuelo que interviene directamente en la operación de la aeronave y por el personal de tierra, cuyas funciones se especifican en el reglamento correspondiente. Dicho personal debe contar con las licencias respectivas, previa comprobación de los requisitos de capacidad, actitud física, exámenes, experiencia y PCA, entre otros. El 39 también de la misma ley, los concesionarios y permisionarios tendrán la obligación, de conformidad con la ley de materia, de proporción personal a que se refiere el artículo anterior, la capacitación y el adicional que se requiera para que la prestación de los servicios sea eficiente y segura. Obviamente es lo que con regularidad ha hecho Aeroméxico desde hace ya bastantes años. Como saben ustedes, se ha ido, pues, en algunos aspectos se ha ido mejorando, pues es lo que se quiere, ¿no? Un aspecto de mejora continua con respecto a la información que ustedes reciben, para que pues obviamente ya información que ya está por default, ya no repetirla, para poder realmente avanzar en estos contextos. El perfil del oficial de operaciones, aquí vemos algunas de sus características que deben tener, es de ser responsable, profesional, debe realmente de ser un líder en su materia, en su persona, comunicativo en este caso, debe comunicar cualquier situación, realmente operativa, ¿no? Debe realmente utilizar mucho el sentido común, realmente cumplir la edad mínima que ya hemos visto, tener los conocimientos suficientes para el desarrollo de sus responsabilidades. La experiencia, obviamente, con el paso de los años, obviamente ustedes han adquirido una experiencia pues bastante formidable y les ha ayudado obviamente a contribuir a la seguridad de la misma compañía.
cuenta nuevamente con su certificado psicofísico. La instrucción nuevamente, en este caso tienen ustedes también en el SECAM un file, ¿no?, en el cual está su denotado toda su capacitación. Cuenta nuevamente con la pericia suficiente, con la escolaridad, obviamente, y tienen vigente la licencia. Hoy en día sabemos que de estos temas la FAC ha dado en este caso un periodo de gracia, se puede decir, para poder nosotros revalidar las licencias. Sería necesario poner ustedes a asignarlos en una oficina para que cumplan con estos requisitos y puedan revalidar su licencia. Entonces la FAC, entendiendo esa situación, ha decidido nuevamente retrasar todos estos temas. Cuando obviamente tengamos que la necesidad de ir todos, va a haber nuevamente filas enteras nuevamente de solicitudes para renovar o adquirir licencias nuevas, ¿no? Pero bueno, esperemos que la FAC en ese sentido ya esté preparando protocolos que ayuden a la facilitación de todos ustedes para que en unas pocas horas ustedes obtengan su documento ya debidamente certificado por ellos, puedan ustedes volver a utilizarlo de manera normal. Ojalá que eso pase. Bueno, funciones y responsabilidades del oficial de operaciones en este caso: ayudar al piloto al mando en la preparación del vuelo y proporcionar la información pertinente. Ustedes, una pregunta: ¿cómo llevan a cabo este primer punto? Bueno, nosotros ahí en el área elabora el plano operacional. Y ya se le entrega al capitán con un briefing. Y ahí en el briefing se le explica todo lo que es el plano operacional con todos los métodos de seguridad, meteorológicos, procesos, y ahí se llega a esté de acuerdo tanto firma como él, como el despachador. Exactamente, no, es un protocolo, gracias por la participación. Es un protocolo que obviamente se tiene que llevar a cabo con la finalidad de que él esté de acuerdo en que la información que se le está brindando y cómo ha sido propiamente preparado su vuelo, pues sea lo más acorde a lo que está escrito en el manual y de acuerdo también a la ruta, ¿no?, a la ruta que ha de volar. Sabemos que algunos aeropuertos tal vez habrían sido tal vez considerados como termos, en algún determinado momento se deben de eliminar y considerar algún otro aeropuerto, ¿no?, para que obviamente el aviador usualmente no se quede desprotegido si hubiera la necesidad de buscar alguna alternativa para aterrizar en caso de, ¿no? Ok, muchas gracias. Ayudar al piloto al mando de la preparación del plan operacional vuelo y del plan de vuelo ATS, firmarlo cuando corresponda y presentar nuevamente a la dependencia apropiada. Suministrar al piloto al mando durante el vuelo por los medios adecuados la información necesaria para realizar el vuelo con seguridad. Tal vez aquí hablemos, por ejemplo, de un redespacho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ya entonces, bueno, obviamente se hacen ajustes para obviamente validar la información y hacer que obviamente los datos, y obviamente contando con la información, no sé, meteorológica y de consumos de combustible, etcétera, etcétera, obviamente se pueda nuevamente tener una planeación de vuelo que nos lleve a realizar dicho vuelo, perdón la redundancia, dicho vuelo de manera pues práctica y obviamente segura, ¿no? En el caso de emergencia, el encargado de operaciones de vuelo, el despachador de vuelo, deberá proceder. Y como saben ustedes, en el capítulo 11, si no me recuerdo, del MGO, hay un protocolo de cual obviamente sea una emergencia el despachador de vuelos, o sea, es decir, el área de ustedes, y el piloto se tienen que comunicar con la finalidad de establecer qué protocolos se van a llevar a cabo.
ustedes saben también cuando hay un incidente o peor un accidente, son ustedes el área obviamente que recibe la primera información o debe de recibir la primera información. Ustedes, recuerden, son la columna vertebral de la empresa. Ustedes deciden si el vuelo va o no va. ¿Sí? Porque obviamente la oficina encarga del seguimiento, de la vigilancia del vuelo. Por eso realmente tantos requisitos y tantos protocolos, realmente hay tanta información que ustedes deben de manejar. Por eso, la verdad, decir mi respeto, muchachos, están ustedes en un área bien crítica y ha de ser bien fascinante. Ok. Entonces, en este caso, como parte de esos protocolos, solamente se reporta la gerencia de la prestación y es responsabilidad de asumir la custodia de la nave en tierra cuando ésta se encuentra en la plataforma, provee toda la información y documentación necesaria para el despacho de la nave y del coordinador de la tecnología de la presión de vuelo que se le asigna. Realmente también esto en conjunto con el despachador que está ahí haciendo su balance, ¿no? Realmente ustedes tienen una interacción bastante grande con el personal nuevamente de la oficina de despachos. Realmente tiene asignado el vuelo ya en RAM. Bueno, hablando de la familiarización con los manuales, obviamente ustedes se cuentan con la plataforma, en este caso se metan, ahí tenemos una liga para poder recordar, en la cual de manera general ustedes pueden observar pues un mundo de información. Por la parte que nos corresponde a nosotros, solamente es necesario buscar la información técnica. Y actualmente esta plataforma ya se tiene desde hace algunos años. Yo recuerdo que empecé estamos hablando de hace unos 20 años más o menos. Realmente todos los manuales se mantenían nuevamente ahí en físico y era para cada avión. En este caso era, y cuando revisión solamente había que revisar el manual, enmendarlo y obviamente ponerlo al corriente, ¿no? Desafortunadamente a veces pues no se conocía bien todos esos protocolos y lo único que hacía el personal era sumar esas hojas o ese boletín o esa revisión al manual, y lo único que hacía uno era exceder obviamente el límite de la carpeta y terminaba por reventar a veces la pobre carpeta, ¿no? Y a veces había información que ya estaba en desuso, pero seguía ahí. Afortunadamente, después de la implementación de los manuales en digital, realmente ya toda esa situación se fue aligerando, en este caso para el nuevamente operaciones, pero bueno, como parte de saber ustedes que el recibir actualizar obviamente la información operativa requerida. Como ustedes saben, para entrar realmente a los manuales se van en este caso, la pestaña de operaciones de mantenimiento. De ahí nos iríamos a la parte de ingeniería de operaciones y de ahí podemos realmente citar manuales de Aeroméxico. En este caso hay un submenú de manuales de Aeroméxico. Otra vez no lo han eliminado, no sé por qué, pero bueno, sabemos que Travel ya no opera, sin embargo realmente se conserva ese apartado. En este caso, los manuales de Aeroméxico, pues obviamente tenemos en primera instancia el AOC, tenemos también las OPS, en este caso las especificaciones de operación de la FAA, y como sabemos solamente como se tienen vuelos hacia o desde Estados Unidos o se sobrevuela parte de Estados Unidos, pues obviamente se debe de contar con las especificaciones de operación emitidas en este caso por la FAA. El AOC lo emite la AFAC, pero la FAA emite unas especificaciones de operación directamente hacia Aeroméxico. No solamente es necesario saber realmente qué contiene cada uno. En este caso, también tenemos solamente el manual general en operaciones, manual de despacho, alguna lista, por ejemplo, de mecanismo de adiestramiento de pilotos,
y también hoy en día vi que está ahí un manual, en este caso de demoras, ¿no? Obviamente para codificar una demora, ¿no? Esto que yo he alcanzado a ver en la de Aeropress. Normalmente, por tipo de avión, realmente el termómetro el 737, el 787, el 737 ya no se cuenta con esa información, porque ya no opera. Obviamente ahí también se cuenta con los FCOM, volumen 1, volumen 2, realmente de cada avión. En este caso también ustedes pueden visualizar ahí como parte adicional a esto, obviamente los formatos, ¿no? Los formatos que se pueden utilizar para despachar un vuelo, ¿no? Por ejemplo, los formatos de peso balance, ya sea para 737, 700, los 800, el MAX, etc. Tenemos también obviamente tienes el control de información en línea, obviamente el departamento de normas o el personal designado a los encargados de procesar la información técnica en línea. En este caso, el departamento de normas pues depende, ¿verdad? Depende de la ingeniería de operaciones de la empresa, y ellos son los encargados de estar alimentando información y refrescando todos estos manuales de manera cotidiana. Los usuarios autorizados los acceso a internet realmente son todos ustedes, son todos ustedes que tienen realmente pertenecen a la propia empresa y que realmente están trabajando con una computadora propia de Aeroméxico. No se sepan, yo creo que sí saben, por ejemplo, nosotros como instructores antes podíamos nosotros entrar a la internet, pero según esto, por motivos de seguridad, la compañía decidió que nosotros ya no podamos ingresar a la plataforma de internet con nuestras, en este caso con las laptops que nos asigna aquí esta interpretación. Eso de alguna manera pues sí nos atrae un tipo de problemas, ya que pues a veces el MGO, pues yo puedo tener una revisión pues distinta, ¿no? Obviamente a la que ustedes tienen, ya que solamente yo no tengo esa información, cuando ahorita por motivos también de este tema del coronavirus, pues nosotros pues, en la casa de todos ustedes, y pues obviamente no fui al SECA para obviamente verificar realmente cuál es la última revisión de todo eso, porque pues obviamente si no tenemos que hacer allá, nos han dicho en nuestra dirección que pues obviamente no nos acerquemos, ¿no? La verdad es pues está difícil esta situación. Algunas veces he escuchado comentarios que algunos no creen que en este tema del COVID, otros sí lo creen, entonces, pero bueno, yo tengo que acatar realmente las instrucciones que nos dan la dirección, realmente es en beneficio tanto mío como de los demás, ¿no? También eso también es importante. Entonces solamente nos dice, todos los usuarios deberán usar únicamente la información técnica en línea. Se deben reforzar el procedimiento de control de firmas, enterado del contenido de la revisión entre todo el personal involucrado. Bueno, lo estableció en la sección 121 del presente manual, en este caso del MG. El gerente de aeropuerto, proveedor de servicios en RAPA, Aeropuertos Servicios, deberá tener su propio respaldo, dice en CD, o en su computadora, en este caso, una copia electrónica de cada manual aplicable y actualizado en cada revisión. Lo anterior para dar cumplimiento a los estándares de IOSA y en este caso de la FAC, en la cual se debe tener un respaldo por alguna eventualidad por la caída del sistema. Así es que obviamente todos tenemos que tener ese backup, ese respaldo para poder sustituirlo de manera adecuada. Es la 1:30, muchachos. Hacemos entonces el break como se había propuesto al inicio. Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Ok, muchachos, bueno, es la 1:33. Nos conectamos nuevamente a 1:48, por favor. Ok. Ok. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.